Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta otra historia de la historia. Una historia de traición, valentía y la lucha por la supervivencia que cambió el destino de un continente. El indio Diego Colón era natural de la isla Guanahani. Allí lo encontró el almirante Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, entablando con él una prolífica amistad que duró toda su vida. Se desconoce su nombre indígena, pues todas las fuentes lo citan con el que adoptó en Barcelona tras su bautizo, es decir, el de Diego Colón, en honor al padrinazgo del hijo del almirante. Con él se inicia por parte de España toda una política de utilización de indígenas para conocer las rutas de las canoas en el Nuevo Mundo. Se trataba de una vieja práctica utilizada durante décadas por los portugueses a lo largo de su proceso de expansión en el 400. A su regreso del primer viaje, Colón decidió traerlo consigo. La llegada a Barcelona debió suceder en abril de 1493, pero la ceremonia de bautizo se demoró unas semanas con el objetivo de prepararlo para el sacramento que iba a recibir. Obviamente, en su segundo viaje decidió llevarlo de nuevo consigo, pues pensó en la mucha utilidad que le podía prestar como guía por aguas caribeñas. Fue precisamente el indio Diego Colón quien le guió por la isla de Guadalupe, Puerto Rico, Cuba y Jamaica. Una vez llegados a la Española, el almirante lo utilizó como intérprete ante el cacique Goacanagari para conocer las causas exactas de la muerte de los españoles que se habían quedado en el Fuerte Navidad. Al regreso del almirante quedó el cacique en Santo Domingo hasta que en junio de 1503 se embarcó de nuevo para España junto a su hijo homónimo y a otros dos caciques. De todos ellos, el único que sobrevivió a las enfermedades fue el guaitiao de Cristóbal Colón, Diego Colón, pues su propio hijo y los otros dos caciques fallecieron en tierras peninsulares de diversas enfermedades. El guaitiao consiguió regresar a la Española por segunda vez. En principio podría ser difícil creer que el cacique Diego Colón, que se encuentra en un proyecto de libertad del comendador mayor Nicolás de Obando en 1508 y más tarde aún en el repartimiento de 1514, sea el mismo joven indio que encontrara a Colón en Guanahani en octubre de 1492. Y todo ello porque las tasas de mortalidad del indio antillano en las primeras décadas de la colonización fue tan elevada que antes de mediar el siglo habían prácticamente desaparecido. Pero físicamente es posible. Diego demostró su fortaleza al superar sin problemas 2 viajes a Castilla, el contacto directo con los españoles y los problemas epidemiológicos. Ya se ha dicho que cuando Colón le encontró debía ser un muchacho de corta edad, probablemente entre 12 y 15 años, por lo que en 1514 debía tener entre 34 y 36 años. Una edad que, pese a la elevada tasa de mortalidad y la escasísima esperanza de vida entre los indios,
resulta del todo factible. Por otro lado, Bartolomé de las Casas dijo que el que lo conoció mucho y que vivió en esa isla muchos años conversando con nosotros. En 1508 el viejo gobernador Fray Nicolás de Obando lo utilizó en su experimento de libertad. Para ello seleccionó a los caciques más ladinos o castellanizados que encontró en la isla, entre los que, como no, se encontraba Diego Colón, nadie mejor que él para llevar a cabo ese experimento. El objetivo del mismo era saber si eran capaces de vivir a libertad como labradores de Castilla. Se desconoce el tiempo exacto que estuvieron en libertad, aunque según declaró Juan Mosquera en el interrogatorio de los Jerónimos, debieron de ser 6 años. El resultado, obviamente, fue el fracaso total, porque la cultura indígena había sido desestructurada. El problema que subyacía tras esta realidad la apuntó con cierta claridad el licenciado Serrano. Lo que de la condición de los dichos indios es que no son codiciosos de honra ni de riquezas, y como estas dos cosas principalmente mueven a los hombres a trabajar y adquirir. Tras el fracaso del experimento obandino, el cacique Diego Colón debió permanecer en Santo Domingo, donde vivió al menos hasta 1514, en que figura entre los caciques repartidos por Rodrigo de Alburquerque. Desde 1514 se pierde toda pista sobre él. No se encuentra entre los indios reducidos por los Jerónimos en 1519. En principio, parece imposible que volviera a sobrevivir la mortífera epidemia de viruelas que asoló a Santo Domingo en 1519, matando a 3/4 partes de la población indígena. Debía contar entonces con unos 40 años de edad. Diego Colón fue un protagonista singular en la historia del descubrimiento, un indio que conoció la América prehispánica y la colonial, que vivió en la soledad de la selva tropical de Guanahani, en la España de principios del 500 y el Santo Domingo colonial. Un personaje excepcional del que, pese a que conoció la lengua castellana, no ha llegado a testimonios personales escritos. Si quieres escuchar más de estas increíbles historias de la historia, no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima. Mama told me, so stay strong, my boy don't fear. All this struggle will pass away. Make you just believe and make you pray. All your pains will go away.